Hola, muy buenas. En este video vamos a explorar la sucesión de Fibonacci a través del código Python. Entonces, antes de empezar, vamos a ver en qué consiste la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci, la particularidad que tiene es que los elementos siguientes, el término siguiente de la sucesión, es la suma de los dos anteriores. En este caso, si yo quiero sumar el 2, perdón, si yo quiero obtener el 2 que corresponde al tercer término, tendría que sumar 1 más 1 y me da 2. Si yo quiero obtener el 3, tendría que sumar 2 más 1 y me da 3. Si yo quiero obtener el 5, tendría que sumar el 3 más el 2 y así obtener el 5. Esta es la sucesión de Fibonacci, bastante conocida en el ámbito matemático. Y en este video lo que vamos a hacer primero es explorar la sucesión a través de una sentencia de Python para ir construyendo la sucesión a través de sus términos. Posteriormente vamos a automatizar eh, la impresión, es decir, vamos a construir los términos de la sucesión con este código que les estoy presentando. Y finalmente vamos a resolver un problema donde vamos a explorar la diferencia que hay entre el número phi, que es el número que se llama de la razón áurea, y su relación con la sucesión de Fibonacci. Entonces nosotros vamos a buscar la diferencia entre este número phi y la razón entre un término de la sucesión de Fibonacci y su término anterior, y que esta diferencia sea menor a un error que vamos a definir, que es 0,01. Entonces, estas son las etapas que vamos a ir desarrollando en el video y que vamos a ir explorando poco a poco para introducirnos en esto de la computación científica y la exploración de sucesiones. Bueno, empezamos. En la primera parte vamos a explorar la sucesión de Fibonacci, tal cual como la definimos anteriormente, y vamos a empezar a mirar aquí en este cuaderno de Google Colab cómo podríamos explorar la sucesión de Fibonacci. Por ejemplo, observe que acá tengo la sucesión construida y simplemente para ir completando los términos de la sucesión, yo podría definir una variable f1 y esta variable va a ser igual a 1 porque estoy haciendo referencia al primer término de la sucesión. Luego, yo podría decir una variable f2 que en este caso también vale 1 porque estoy haciendo referencia al segundo término de la sucesión. Así yo también podría definir una variable f3 que en este caso sería 1 más 1 al sumar los dos elementos anteriores como está definida la sucesión de Fibonacci. Pero esto no sería necesario. ¿Por qué? Porque como ya definí anteriormente, las variables, el f1 y el f2, simplemente le digo que f3 sería el otro término de la sucesión. Y lo mismo podríamos hacer con f4. Aquí, en este caso, f4 sería f2 más f3. Ahí corrijo. Ahora, para yo ir visualizando si esta sucesión está cumpliendo con lo solicitado, que es construir la sucesión de Fibonacci, voy a poner print f1, ¿cierto? Print, abro paréntesis, f, y mejor voy a copiar e ir pegando esto. Pongo print f2, luego pongo print f3 y luego pongo print f4. Y voy a ejecutar la celda para ver qué está pasando. Y observe que se está generando la sucesión que teníamos arriba como ejemplo. Entonces yo podría nuevamente ir poniendo F5, que va a ser igual a F3 más F4. El F6 sería igual a F4 más F5. Y vamos a hacer un último término, el F7. El F7 es igual a F5, ¿cierto? Más F6. Y aquí directamente para terminar de completar sería el F5, el F6 y el F7. Aquí está, F7. Ejecutamos y vemos cómo se va construyendo la sucesión de Fibonacci. Y observe que aquí lo que yo estoy haciendo directamente es para generar el término siguiente, la suma de los dos anteriores.
Entonces, la pregunta natural que nos podemos hacer aquí es verificar o preguntarnos, digamos, de qué manera yo podría automatizar esto, porque no es conveniente o no es eficiente que yo empiece a calcular esto, digamos, término por término. Entonces, en la siguiente parte de este video, lo que vamos a hacer es explorar y vamos a construir esta sucesión de Fibonacci, pero haciendo referencia a los ciclos que nos permite trabajar el lenguaje Python. Siguiendo con la exploración de la sucesión de Fibonacci, lo que vamos a hacer es construir la sucesión de forma automatizada. Entonces, voy a poner aquí un comentario para hacer referencia a que voy a construir la sucesión de Fibonacci y observe que lo que voy a hacer primero es construir los dos primeros términos. Entonces voy a poner aquí n1, lo voy a inicializar en 0. Después vamos a ver directamente por qué voy a inicializar esto en 0. Luego la n2 sería la igual a 1. A esto lo voy a llamar los primeros dos términos. Aquí está. Voy a marcarlo así, como los primeros dos términos. ¿Ok? En realidad, solamente el término n2 sería el primer término. Este lo estoy usando como un auxiliar, pero lo vamos a ver inmediatamente. Le vamos a poner un título a esto y le voy a decir print. Esto solamente para que se vea en pantalla, ¿no? Sucesión de Fibonacci. Y posteriormente voy a empezar la iteración. Como yo necesito que esto vaya iterando, ¿no? Y vaya generando distintos términos, al principio voy a hacer un for. ¿Por qué? Porque tengo mayor control sobre la cantidad de iteraciones que puedo hacer. Entonces la recomendación es tal vez empezar con un for para ir viendo unas pocas iteraciones y en la medida que nosotros vamos teniendo el control sobre el programa, podemos ir mejorando, ir cambiando a mayor iteraciones o después ir directamente a un ciclo while, que ahí lo que ponemos es una condición para que pare. Entonces voy a poner for n in range, ¿cierto? Y le voy a decir que el proceso de iteración vaya del 1 al 9. Esto quiere decir que va a ir del 1 al 8, porque la función range toma como extremo superior el elemento menos 1. Y luego pongo los dos puntos para entrar dentro del ciclo for. Observe que inmediatamente la herramienta me posiciona, hace una indentación y me posiciona dentro del for. Eso nos está indicando que todo lo que yo voy a poner ahora se va a ejecutar dentro de este ciclo hasta que terminen esta cantidad de ejecuciones. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, voy a poner un print y voy a mostrar en pantalla, lo siguiente. Hago un F. Esta sentencia solamente lo que hace es mostrarme las variables que yo tengo asignadas. Es decir, fn es igual a n2. Lo que estoy haciendo aquí es directamente que entro al ciclo. Al momento de entrar al ciclo, voy a mostrar las variables fn, en este caso que sería n está partiendo en el 1 y n2, 1, que es la variable que acabo de mostrar. De alguna forma, si yo ejecuto esto, lo vamos a mirar. Me está mostrando solamente 1, ¿no? Porque yo estas variables las tengo inicializadas acá y no he hecho ningún proceso de ir sumando los elementos. Y ahora yo debería ir sumando estos elementos, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es directamente hacer la magia de la sucesión de Fibonacci. Y vamos a definir una nueva variable, que va a ser nsig, que se refiere al elemento siguiente, ¿no? Y este elemento siguiente es la suma de los dos anteriores. Entonces, el elemento siguiente va a tomar el valor de n1 más el valor de n2. Pero, una vez que yo asigno la suma, antes de irme de este ciclo, lo que voy a hacer es actualizar los valores. Y voy a decirle esto, que actualice los valores, y ahora el n1 va a ser igual al n2, es decir, el valor del n1 va a tomar ahora el valor que tiene el n2 en este ciclo, y el n2, perdón aquí, el n2 va a ser igual a siguiente. Entonces miro el código
Y aquí, cuidado con esto, ¿ah? Este valor le puse siguiente y acá debería ser nsig. ¿Por qué? Porque a la variable que asume el valor siguiente le puse como nsig. Si no ocupo los mismos nombres de variable me va a entregar un error. Así que ejecuto esto y efectivamente me está generando la sucesión de Fibonacci, que es la misma sucesión que habíamos explorado anteriormente, de forma manual si lo queremos llamar así, pero ahora lo hicimos de forma automatizada. Para que quede más claro, a continuación les voy a mostrar esto mismo, pero mirando cómo se genera esta sucesión de manera visual con la herramienta Python Tutor. Ya estoy en la herramienta y vamos a empezar a visualizar la ejecución del código que recién acabamos de crear. Para hacerlo más eficiente voy a cambiar aquí los términos, ¿ah? Voy a dejar esto que vaya solamente hasta el término 5, porque una vez que ya hemos hecho las primeras iteraciones nos vamos a dar cuenta de esto. Tenemos nuestro código, voy a poner visualizar ejecución y observemos. Lo que está en la línea roja, lo que está con la flecha roja es lo que se va a ejecutar y lo que aparece en verde quiere decir que ya se ejecutó. Entonces, el código que le acabo de mostrar hace lo siguiente. Primero, crea una variable n1 que la deja en 0. Luego, crea una variable n2 que lo deja en 1. Hasta aquí solamente hemos creado dos variables. Posteriormente, imprime en pantalla sucesión de Fibonacci. Esto es solamente para indicar que estamos trabajando con esto. Y ahora sí voy a entrar en este ciclo que va a ir tomando elementos naturales, números naturales, desde el 1 hasta el 5. Así que observe que al entrar a este ciclo for, lo primero que hizo fue tomar la variable n y la dejó en 1. Luego, mire lo que va a hacer acá. Va a imprimir f, paréntesis, la variable n. Observe que la variable n lo que nos está controlando son los elementos de la sucesión. Y luego la variable n2 corresponde a 1 también, que esto nos va a ir mostrando los términos de la sucesión. Ejecuto esto y lo que está haciendo es mostrar el primer elemento de la sucesión de Fibonacci. Como quiero mostrar el elemento siguiente, y aquí ya tengo n1 y n2, si usted recuerda la sucesión de Fibonacci, su segundo elemento es 1. Por eso dejamos esta variable en 0, porque cuando yo sumo n1 más n2, esto me va a dar nuevamente el 1 posteriormente. Así que hago la asignación, el n1 ahora vale 1 y el n2 ahora vale n siguiente. ¿Cuánto vale n siguiente? Vale 1. Así que hago el cambio y vuelvo arriba. Ahora vamos a hacer nuevamente la iteración. Como voy a entrar nuevamente al ciclo for, el ciclo for estaba en 1, ¿no? Su n. Entro nuevamente y ahora el n cambió a 2. Y ahora voy a imprimir la variable n2, que fue la que construí anteriormente, que corresponde justamente al segundo término de la sucesión de Fibonacci. Ahora la variable nsig, que es la que corresponde al tercer término, solamente la voy a asignar como la suma de los dos anteriores, n1 más n2. n1 vale 1 y n2 vale 1. Solamente la asigné, actualizo los valores antes de irme de la iteración, el n1 pasa a ser n2 y el n2 pasa a ser n siguiente. Voy arriba. Ahora voy a volver a cambiar esto. Entro a la tercera iteración. Entonces, como ya tengo la tercera iteración y ya tengo que el valor de n2, que es el que voy a mostrar, vale 2, imprimo la iteración más el valor que tiene la variable n2. Y observe que se generó aquí la sucesión de Fibonacci. Y luego el valor de n siguiente, que corresponde al término siguiente de acuerdo con la definición de esta sucesión, va a sumar los dos valores anteriores. Ese valor solamente lo voy a guardar, porque recuerde que ese valor lo muestro en la siguiente iteración, cuando hago aquí el cambio, después de actualizar los valores. Guardo el valor, actualizo los valores para irme a la otra iteración, el n1 ahora pasa a ser n2 y el n2 pasa a ser n siguiente. Es como si me estuviese moviendo paso por la sucesión. Vuelvo arriba. Y ahora ya es mucho más sencillo entender, ¿no es cierto? El n está en 3, voy a la cuarta iteración, imprimo la cuarta iteración y lo que tiene el n2, que sería 3. Y así voy construyendo la sucesión de Fibonacci. Como nosotros la definimos acá hasta el número 5, vamos a entrar ahora al n igual 5, que sería nuestra última iteración.
Y aquí tenemos, evidentemente, la sucesión que acabamos de construir. Vamos a agrandar esto un poquito. Y tendríamos la sucesión de Fibonacci del 1 al 5. Ya en esta última parte vamos a ir directamente a abordar el problema. Entonces, vamos a tener que definir alguna variable nueva. Por ejemplo, vamos a tener que definir la variable áureo, que la tenía por acá, que era la expresión que recién habíamos visto cuando queríamos aproximar esto. Aquí está, perdón, la variable áurea, así la llamamos anteriormente. Así que ahora esa variable áurea la vamos a incorporar a nuestro código. Y obviamente también voy a definir una nueva variable que la voy a llamar error, que es el error de aproximación que va a tener nuestra sucesión. A medida que va iterando y obtiene estos valores, voy a ir acortando la distancia, digamos, que tengo con el valor que quiero alcanzar, que es el valor de 1.618, ¿cierto? Este valor voy a ir acortando esa distancia. Entonces defino el error, en este caso para este problema sería 10 elevado a menos 6, así definimos el error. ¿Y qué nos estaría faltando? Una diferencia, donde yo en esta diferencia directamente voy a guardar el, el valor que voy a ir haciendo con la resta. Y esta diferencia la voy a inicializar en 1, por darle un valor. Y ahora sí que debería empezar a iterar, pero buscando la condición que si la diferencia entre el valor que tiene Aurea y el error, si la diferencia, perdón, entre Aurea y el valor que va aproximando en cada iteración, nsig partido por n2, es menor que el error, va a salir del programa. Entonces ya no me sirve esta condición, no me sirve este for n in range, porque esto me permitía unos ciclos con un inicio y un término. Entonces lo que yo debo hacer ahora es directamente cambiar esta condición y dejar una condición distinta. Vamos a dejar la siguiente condición. Va a ser mientras, lo que le acabo de mencionar, mientras la diferencia sea mayor que el error y mayor o igual que el error, se siga ejecutando el programa. ¿Y qué va a hacer el programa? Hasta acá, lo que hemos hecho es construir sucesión de Fibonacci, ¿no? No hemos hecho nada más distinto que eso. Y de hecho, este print ya no lo necesito, obviamente, porque no voy a imprimir los valores en la pantalla. Así que voy a tener que mientras la diferencia sea mayor o igual que el error, voy a asignar a la variable nsig la suma de los dos anteriores. Y acá sí voy a empezar a construir lo relacionado con esta parte del problema. La variable diferencia, como lo dijimos, va a ser el valor que va a tomar la función áurea, es decir, la variable áurea, corrijo, menos el valor que va a tomar en la iteración. En este caso, observe que los dos últimos valores que toma, que van a volver al ciclo como lo vimos anteriormente, sería n2 partido por n1. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este caso? Entro al ciclo while y empiezo a ejecutar la sucesión de Fibonacci y considerando el elemento que me están pidiendo que va aproximando. Aquí ya lo habíamos borrado, ¿no es cierto? Ah, pero acá está. Esta razón que íbamos aproximando y calculando la diferencia. Ahora, como esto es una distancia, ¿no es cierto? Yo quiero que este valor siempre sea positivo. Y para hacer eso, simplemente al comienzo de la resta voy a poner apps. De hecho, ahí aparece lo que me va a hacer esta función, que va a ser retorna el valor absoluto de un argumento. Entonces, como yo aquí estoy encajonando la diferencia, voy a tomar esto como una distancia y le voy a aplicar el valor absoluto para que esta diferencia sea siempre positiva. Y ahora sí me debería funcionar esto. De hecho, si yo lo ejecuto, se ejecuta el programa y no me está mostrando nada. ¿Por qué? Porque el programa se está ejecutando bien, pero no estoy imprimiendo nada en pantalla. Entonces vamos a imprimir algo en pantalla. Vamos a imprimir los dos términos que me permitieron generar esta diferencia. Hasta acá lo único que hicimos fue tomar la sucesión de Fibonacci
y aplicamos el criterio que nos permitía aproximar el número phi, la diferencia entre el número phi, ¿no es cierto?, y el criterio que estábamos viendo, y empezamos a iterar. Y para finalizar, voy a ir mostrando ahora directamente print f, voy a mostrar una variable y también la otra variable, que en este caso serían las dos últimas variables que estamos tomando, que serían n1 y n2. Este backslash t lo que hace cuando imprimo por la pantalla, me genera una tabulación, no hace nada más que eso. Y luego voy a mostrar la diferencia. Ejecuto el programa. Perdón, antes de ejecutar voy a poner aquí las variables, obviamente. Observe que entre las llaves están las variables que quiero mostrar, ¿no? Así que pongo las variables y ejecuto el programa. Y de esta forma, observe que en los términos de la sucesión 987.1597, se está alcanzando una aproximación del número phi con el error que pusimos en la variable error. De hecho, si yo quiero un error menor, es decir, achico esto un poco, digo directamente 10 elevado a menos 3, obviamente voy a tener menos iteraciones. Lo ejecuto y ahí está. Este error, que es más pequeño, ¿no es cierto?, se produce en el término 34 y 55 de la sucesión. Y con eso ya damos por terminado este video. La verdad es que este video es bastante nos permite explorar bastantes elementos y ir aproximando. Vamos a revisar rápidamente qué hicimos, ¿ah? Explorando de forma manual, lo dijimos, la asociación de Fibonacci. Después directamente ver cómo podíamos automatizar para mostrar los valores de la sucesión. Y después fuimos jugando y aproximando un número irracional a través de la iteración. Y aquí, en vez de trabajar con un ciclo for, que me da una entrada y una salida al ciclo, lo que hicimos en este caso al final fue directamente trabajar con un ciclo while o mientras, con una condición. Y la condición era que la diferencia que nosotros tomamos entre el número que queríamos llegar y el que estábamos aproximando en cada iteración fuera menor o igual que un error. Y de aquí regulábamos el error. Espero que les haya servido y muchas gracias por ver este video hasta acá. Adiós.